A lo largo del día hemos escuchado ponencias de especialistas de economía, de derecho, actores del sector privado, organismos multilaterales, calificadora de riesgo también. Y todos ellos nos fueron dando pistas desde sus distintas perspectivas sobre esta receta que buscamos hacia la prosperidad de nuestro país. Y en esta tarea todos tenemos un rol, todos y todas. Y por eso en este último panel vamos a abordar la seguridad jurídica para el desarrollo con actores del sector público. Me gustaría invitar a Roberto Moreno, nuestro ministro asesor jurídico de Presidencia, a Clara Susana Aquino, directora general de Integridad Pública y Transparencia de la Contraloría General de la República, y también a la presidenta de Gafilat, Liliana Alcaraz. En este panel vamos a invitar a Daniel Eliseche, presidente de la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance. Él va a ser nuestro moderador de este espacio. Bienvenidos, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mis felicitaciones para IDEA por este día. Hemos tenido una jornada, yo creo que memorable, porque hemos avanzado desde el comienzo hablando de los aspectos económicos, los aspectos que hicieron posible la calificación del grado de inversión, y fuimos avanzando y hemos llegado ahora al panel final, donde tenemos que hablar de la seguridad jurídica. En la calificación de Moody's, el Paraguay se viene destacando sin duda y en la región con todos los temas macroeconómicos. Y esto obedece a una disciplina fiscal y monetaria del país de muchos años. Se viene trabajando muy bien y ese es el resultado de la calificación. Pero hay también ciertos sectores, que es el aspecto institucional y el aspecto social, que es donde los deberes todavía no están hechos o hay mucho para hacer en estos dos aspectos. Y dentro del aspecto institucional podemos incluir aquí, o debemos incluir aquí, todo lo que hace al aspecto de la seguridad jurídica. El inversor o el potencial inversor va a mirar, cuando mire dónde radicar su inversión, va a mirar sin duda la calificación y el grado de inversión, en eso es muy importante, pero también va a hablar con su embajada, también va a hablar con su Cámara Binacional de Comercio, también va a hablar con la gente que vive en el país para ver si todo es así como aparecen los números, en los indicadores. Y es ahí donde entiendo que hay que trabajar y trabajar mucho. Se habló un poco de corrupción y yo creo que es un tema donde tenemos que hablar más. Hay mucha corrupción. Y también se habló que la corrupción no es privilegio o predominio del sector público. La corrupción está en todas partes, es una enfermedad, sector público y sector privado. Dicen que hay dos personas que juegan la corrupción. Es como el tango, se baila de dos. Uno que corrompe, otro que quiere corromper. Pero digo que hay tres. Y el tercero es el más importante, que es el que mira y no denuncia. Ese es el que tenemos que proteger, al que denuncia, y tenemos que fomentar la denuncia ante la corrupción. Pero bueno, vamos a nuestro tema que hace al panel de seguridad jurídica. Vamos a comenzar, y estamos jugando nosotros contra el tiempo, porque el partido va a empezar y estamos contra el reloj avanzando. Yo digo, vamos a dirigir las preguntas a los participantes. Y la primera de las preguntas va para el doctor Moreno con respecto a si son necesarios cambios legislativos para fortalecer la seguridad jurídica y promover un entorno más favorable para inversión y desarrollo. Muchas gracias, doctor Eliseche, por esa presentación. Quiero agradecer en primer término al equipo de IDEA, en la persona del querido amigo Ezequiel Santagada, una gran adquisición que hizo el Paraguay hace ya unos 20 años más o menos, cuando empezó trabajando en la ley paraguaya.
qué bien le ha hecho un tipo como Ezequiel a Paraguay y también a IDEA, una institución muy cara a mis afectos. Desde también la vieja, ya estoy volviéndome viejo, entonces ya me acuerdo de las cosas del pasado. Desde la vieja época de la querida doctora Sheila Beth hasta hoy, que sigue siendo una entidad con un gran vigor y una gran importancia para nuestro país. Me pidieron que hable de seguridad jurídica y no puedo dejar de recordar un par de cosas. Mi querido hijo Juan Pablo está haciendo la primera comunión este fin de semana, entonces se puso a estudiar los 10 mandamientos y demás cosas que uno tiene que estudiar cuando hace la primera comunión. Y entonces recurro a la mejor definición de seguridad jurídica que existe, que es la de Ortega y Gasset, el famoso filósofo español, o los señores Ortega y Gasset, como decía el papá. Oh, no, eso no puedo decir. Como se decía en un chiste antes, ¿verdad? Los señores Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset cuenta una anécdota para definir lo que yo creo que Ortega es el tipo que escribió las cosas más profundas que hay sobre seguridad jurídica. En su ensayo en torno a Toynbee es probablemente lo mejor que se ha escrito hasta hoy. Y una cosa que decía Ortega, cuenta, para definir qué es la seguridad jurídica, cuenta la anécdota del gitano que se va a confesar con el cura del pueblo. Y entonces el cura del pueblo le dice: mire, señor, dígame los 10 mandamientos. Y entonces el gitano le mira y le dice: la verdad, señor padre, es que los iba a estudiar, pero escuché por ahí un rum rum, un ruido que lo iban a quitar. Entonces no lo estudié, ¿verdad? Y eso es un poco, la anécdota define lo que es la inseguridad jurídica, algo que se siente, más que algo que se puede leer o que se puede estudiar. Porque la seguridad jurídica es una sensación de que se van a cambiar las reglas, o que no sabemos cuáles son las reglas, o que ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, que es lo que decía un poco el gitano que ya no se estudió los 10 mandamientos. Un jurista brasilero muy inteligente que se llama Humberto Ávila escribió un libro que les recomiendo mucho, se llama Teoría de la Seguridad Jurídica, y ahí habla de los 3 grandes defectos que puede tener la inseguridad jurídica. El primero es la no cognoscibilidad del derecho. No sabemos cuál es el derecho es incierto, es inseguro, está escondido, hay demasiadas normas, el derecho no se puede tomar en serio, dice. El segundo defecto es la no confiabilidad del derecho, es decir, hoy tengo la regla pero no sé si mañana se va a aplicar la regla, que es un poco el cuento del gitano. Y la tercera es la no calculabilidad del derecho, es decir, no saber lo que va a pasar mañana, que no haya una sorpresa o una emboscada jurídica, como decía el profesor Philip Wood. Y desde ese punto de vista la pregunta es muy buena y muy mala. ¿Por qué? Porque plantea, creo, de manera muy clara que el problema no es tanto un problema legal, sino que es un problema cultural. Por eso que le decía antes que la seguridad jurídica es más una sensación que una norma. Y es más, esto es algo notable, es muy raro encontrar el principio de seguridad jurídica expresado normativamente. A diferencia de otros principios como el de la libertad, etcétera, es difícil encontrar una norma que diga tiene que haber seguridad jurídica. Y eso ya nos da la pauta de que el problema es un poco o tiene mucho que ver con la forma en que se aplican y se operan las leyes. Dicho esto, no estoy diciendo nada muy extraordinario. Necesitamos instituciones que aplican las normas en forma cognoscible, calculable y confiable. Y el camino para eso es una construcción, sobre todo en el sector público, de instituciones fuertes, sólidas e inclusivas.
que permitan a esos operadores aplicar las normas en forma confiable y cognoscible. Y sé que me voy a extender porque es mi naturaleza, los que me conocen saben que me gusta hablar mucho, pero como tengo un panel de primera voy a pelear contra mi propia naturaleza. Y yendo ya directamente a la pregunta, doctor, cuando me llamaron para asumir el cargo que me toca hoy cubrir circunstancialmente, me llamó el ministro de Industria y Comercio y me dijo: Hilo, dame todas las leyes que tenemos que tener en Paraguay, las leyes que necesitamos para que el país crezca, para que haya inversiones, para que haya seguridad jurídica. Y le dije dos cosas que no le gustaron. Le dije, la primera, no son las leyes lo que importa, son la forma en que son aplicadas las leyes. Me dijo, bueno, pues eso es una respuesta de abogado. Y bueno, finalmente es lo que hay, ¿verdad? Lastimosamente no cumplí el sueño de mi querido padre de seguir medicina y ahora me están escuchando acá. Y lo segundo que le dije es, yo creo que el Paraguay no tiene un problema normativo. Es decir, no es que nos faltan leyes, salvo una excepción, y es el famoso, remanido e histórico problema del registro público, del registro de la propiedad. Y fui prisionero de mi propio consejo porque 2 días después me llamó el entonces presidente electo, Peña, y me dijo, che, y lo tengo una idea espectacular, vamos a hacer una ley para resolver el problema del registro público, que estimo que fue el ministro de Industria el que dio el comentario del chisme. Y un poco trabajamos en eso, es decir, si ni siquiera sabemos quién es el dueño del lugar en el que estamos hablando o en el que estamos sentados, de qué seguridad jurídica podemos hablar. Y por supuesto voy a detenerme acá porque ya estoy abusando, pero desde luego que quedo abierto al panel o al público para seguir desarrollando esta idea o cualquier otra que tengan. Perfecto, muchas gracias. Sin duda el tema del registro es un tema clave y que hay que de una vez por todas. No sé qué va a pasar con las hectáreas que van a sobrar en las escrituras y faltan en la tierra, pero bueno. Vamos a algo ya más práctico, más a la parte estratégica, y le voy a pedir a Clara, ¿cuáles son las estrategias recomendadas para prevenir la corrupción en los procesos gubernamentales? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a IDEA por organizar este evento y por invitar a la Contraloría General de la República. Es para mí un privilegio estar acompañada de tan distinguidos panelistas. Ya atendiendo a la pregunta, yo debo decir que la institución a la que yo represento, que es la Contraloría General de la República, ha venido cambiando desde un tiempo a esta parte y a razón de la idea que tiene el doctor Camilo Benítez, el Contralor General, de paradigma respecto a cómo se hacen las cosas desde esa entidad de fiscalización superior. Tenemos nosotros presente que el trabajo misional de las Contralorías es la fiscalización posterior. Es decir, una vez realizados los gastos, una vez cerradas las licitaciones o acontecidos ciertos eventos negativos, es donde la Contraloría realiza auditorías y hace esos controles denominados ex post. Hoy en día la Contraloría tiene una visión diferente del trabajo que debe hacer la institución. En ese sentido es que hoy ya se encuentran vigentes 2 elementos de trabajo que colaboran a prevenir la corrupción pública. Uno de ellos está relacionado con lo que se denomina control concurrente. La idea de estos controles y que se está desarrollando en la institución a la que represento busca generar alertas en procesos activos. Estas alertas, entonces, lo que pretenden es poner el foco en puntos específicos que podrían llevar a un riesgo de corrupción, poner a conocimiento de la autoridad pública que está llevando adelante ese proceso administrativo y poner a su
conocimiento para que pueda rectificar ese rumbo. El propósito central de esto es simple y sencillamente que no se genere ese gasto indebido, que ese servicio público sea prestado debidamente o que esa obra se desarrolle conforme a las necesidades reales de la ciudadanía a quien pretende servir. Otro proyecto que también ya existe es el modelo estándar de control interno de Paraguay que se llama MESIP. Este proyecto, ¿qué es lo que busca? Busca establecer reglas claras de la gestión pública. Por ejemplo, a través de procedimientos descritos y públicos que el ciudadano puede conocer sobre cómo ese funcionario público debe realizar su trabajo. También desarrolla todo un esquema relacionado a códigos de ética, a reglamentaciones relacionadas a la buena gobernanza, y esto ha tenido un impacto muy positivo hoy en día porque se hace un ranking entre las instituciones públicas que implementan el MESIP. ¿Y qué significa eso? Que ellos ven de un puntaje del 5 al 0, ven su ubicación en ese ranking y eso les genera el interés de mejorar su puntaje y por lo tanto de ir gestionando todas esas deficiencias y vulnerabilidades que han llevado a que esa institución tenga un puntaje menor. Ahora bien, y respecto también a otras medidas relacionadas a la prevención de la corrupción en el sector público, debo decir que hoy en día hay un proyecto de ley impulsado por el Presidente de la República y por el Contralor General que busca otorgar facultades relacionadas a la integridad pública y a la transparencia gubernamental a la Contraloría General de la República. De aprobarse esta normativa, la Contraloría va a tener funciones mucho más específicas y que apuntan a la prevención de la corrupción. Esta va a ser una normativa que nunca antes ha tenido nuestro país y que desarrolla una serie de elementos y medidas puntualmente para el sector público, aunque también se pretende coordinarlas con el sector privado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transparencia, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas al ciudadano, con lo que dijo aquí el doctor, abrir canales de participación que protejan al denunciante desde el punto de vista de las denuncias anónimas. Porque justamente se ha determinado a través, por ejemplo, de los exámenes de aplicación de las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, que este es un elemento central, proteger al denunciante. Y la medida central que vamos a tener en la República del Paraguay para esa protección son las denuncias ciudadanas anónimas. Sin embargo, en eso no se agota este proyecto de ley, hay muchísimas otras medidas que van a poder desarrollarse a partir de esta normativa. Y esta normativa también genera algo que resultará muy interesante para nuestro país, que es un Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo justamente pretende coordinar estas acciones, porque siempre hablamos de que hay muchas medidas, pero que sin embargo el impacto de estas medidas no es el esperado, no es suficiente, porque cada institución y cada órgano del Estado lo hace por su lado y lo hace de manera atomizada, como se dice. Sin embargo, a través de este órgano colegiado se van a lograr consensos y esos consensos van a llevar a que estas medidas se apliquen en un alcance mucho más amplio del que hoy se tiene y que además con un impacto sumamente positivo en beneficio de los ciudadanos paraguayos. Me quedo allí, hay muchísimo más de lo que se puede hablar en ese sentido, pero hasta ahí llego. Muchísimas gracias. Sin duda estamos todos esperando que esa ley pase y podamos aplicarla, ¿no? Y ahora, Liliana, ¿crees que la colaboración interinstitucional es importante a los efectos de poder prevenir o actuar en contra del lavado y el mejoramiento de todo lo que hace la parte de controles en las instituciones? Bueno, también quiero agradecer a IDEA por el desarrollo de este panel, que es sumamente productivo para todas las instituciones, para todas las personas, tanto el sector público como privado, abrir un diálogo amplio sobre estos temas, y es para mí también un honor formar parte de este panel conjuntamente con la doctora Clara y con mi querido compañero, el doctor Roberto Moreno. Muchas gracias, doctor Eliseche, por esta pregunta.
Bueno, yo quiero mencionar que yo soy presidenta del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica. Es este honor que tiene Paraguay de presidir este organismo internacional que agrupa 18 países de América, de Latinoamérica, y que tiene como objetivo apoyarlos en un sistema antilavado de activos que sea eficiente de diversas maneras, ¿verdad? Tiene varias herramientas como ser capacitación, y una de las principales herramientas definitivamente es la evaluación mutua, y recordarle al distinguido auditorio que Paraguay fue evaluado casi recientemente. Hemos logrado un nivel moderado. Eso significa que necesitamos una cantidad de acciones que llevar adelante. Estamos sometidos a un proceso de seguimiento por el Grupo de Acción Financiera, y bueno, tenemos que hacer las tareas hasta el año 2028. El presidente de la República, a través de un decreto, ha actualizado un plan de acción que forma parte del plan del Estado paraguayo, donde cada institución tiene una cantidad de acciones que realizar para cumplir con estos estándares a los cuales nosotros nos hemos adherido como integrante de GAFILAT. A tu pregunta concreta, es fundamental la colaboración interinstitucional. Nosotros tenemos que tener internalizado el concepto de sistema. Sí, sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Del sistema forman parte tanto las instituciones públicas como privadas. Entonces, que Paraguay haya logrado de alguna manera este sitio de calificaciones moderadas es gracias al sistema, a este conjunto de instituciones, desde los sujetos obligados hasta el Poder Judicial, que emite una sentencia condenatoria por lavado de activos y una sentencia de decomiso de bienes. Entonces, ese concepto tenemos que tener todos los paraguayos internalizados, no solamente los que formamos parte del sector público, sino también principalmente los que forman parte del sector privado. Y nosotros desde la coordinación de GAFILAT, porque a su vez yo tengo la coordinación del país ante el organismo, nosotros tenemos que, vamos coordinando que las distintas instituciones vayan llevando adelante sus acciones. Hemos instalado mesas de trabajo, tanto con el sector privado como el público. Por ejemplo, es muy loable la labor que realizan los gremios, la Asociación de Casas de Cambio, creo que está ahí por ahí el compañero Gregorio Mayor, la Asociación de Bancos. A cualquier inquietud que ellos tengan, o de mejor regulación o de mejor aplicación, instalamos esas mesas de diálogo para que ellos realicen de manera mucho más efectiva su acción. Y no solamente lo que es sector financiero, sino también sector no financiero, ¿verdad? Entonces, destacar eso, y el éxito de vamos a mirar al final, de una sentencia es el éxito de todo el país, es del sujeto obligado que reportó oportunamente una operación sospechosa que finalmente llevó adelante la Unidad de Inteligencia Financiera, un trabajo de inteligencia que presentó al Ministerio Público. El Ministerio Público realiza una persecución penal y eso resulta finalmente en una sentencia llevada a cabo por un tribunal de sentencia. Entonces es una cadena. Y de todo ese sistema también hay otras instituciones que forman parte y son apoyo fundamental, no solamente en suministrar información, sino también estadísticas. Quiero mencionar a la Contraloría General de la República, quiero mencionar a la DENIT, quiero mencionar a la Dirección de Migraciones, al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Policía. Todas estas instituciones forman parte definitivamente de este sistema y todos tenemos que trabajar como equipo. Es la única manera que se tiene para que el Paraguay salga adelante y tener un sistema efectivo de lucha contra el lavado de activos. Una pregunta más sobre el tema. ¿No crees que a la población también habría que explicarlo un poco más
que es necesaria su colaboración y el por qué se están pidiendo estas nuevas medidas. Sí, nosotros realmente estamos llevando adelante ahora la próxima semana, creo que a fin de mes, vamos a abrir se instala la Semana Nacional Antilavado de Activos. Vamos a hacer una jornada de capacitación. Nosotros realmente estamos capacitando no solamente al sector, a los sectores, a los sujetos obligados, estamos trabajando muy de cerca con los supervisores, sino también al público en general. Entonces, sí, lo estamos haciendo la capacitación es fundamental para cumplir eficientemente con la efectividad y por sobre todas las cosas también el público tiene que conocer qué es lo que realiza el Paraguay y cómo puede colaborar para que el sistema sea más eficiente. Solamente a partir de ahí, y quiero culminar con esto, es que el Paraguay puede recibir nuevas inversiones, que el Paraguay pueda salir adelante con su economía y que definitivamente podamos lograr el bienestar de todos los ciudadanos. Gracias, doctora. Una pregunta más y una respuesta corta te vamos a pedir con respecto a cuál es la función de los síndicos en los entes públicos y si trabajan coordinadamente con la Contraloría o no. Sí, la Contraloría ellos son funcionarios de la Contraloría General de la República y el trabajo específico que tienen estos funcionarios es el de participar activamente en todas las actividades que realizan los consejos. En las reuniones de consejo debe haber siempre un síndico y ese síndico es el funcionario de la Contraloría. El trabajo central y el propósito central de la existencia de este funcionario es que él tenga un conocimiento directo de todas aquellas actividades realizadas por el ente y que entonces realice reportes a la Contraloría y a su vez también genera insumos para la realización de auditorías específicas o de auditorías en términos generales para esa institución. Entonces el síndico se convierte en un agente sumamente indispensable. ¿Por qué? Porque él conoce a cabalidad la manera en que ese ente se está llevando adelante el servicio público y a su vez entrega informes y colabora con el equipo auditor cada vez que el equipo auditor se va y pide información específica. Ese es el enlace central y que colabora con esas tareas. Muchísimas gracias. Y una pregunta para cerrar el panel porque estamos sobre la hora. Hagamos una abstracción. Pensemos que nosotros somos consultores que nos están haciendo una consulta a nivel de un país X, donde tenemos que pensar qué visión tenemos para tu hijo que va a tomar la comunión, cómo sería el proceso o todo el sistema de justicia de aquí a cuando él tenga que emplearlo de aquí a 15, 20 o 30 años. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto esté de acuerdo a la visión que tenemos de lo que queremos, de lo que buscamos, todos los que aquí estamos? Que la seguridad jurídica sea algo real, concreto y que tenga los mismos aplausos que la macroeconomía de Paraguay. Bueno, es una pregunta muy buena y no sé si lo voy a poder responder en tan breve tiempo, aunque estoy seguro que Paraguay va a ganar hoy, así que no se preocupen. Pero yo creo que es la pregunta, en realidad. Nosotros venimos, y yo en esto, obviamente que por el cargo que tengo ahora, tengo una visión quizás un poco diferente. Yo soy bastante optimista de lo que es el Paraguay, porque yo, a diferencia de las generaciones más jóvenes, veo muchos jóvenes acá, yo crecí, estudié en la facultad, etcétera, en la peor época, en la época de los 90, crisis bancaria, crisis política, crisis regional, y lo único que había para el abogado era convocatoria de acreedores, ¿verdad? Yo creo que Paraguay ha hecho grandes avances. Paraguay, ciertamente, como en toda la realidad, hay idas y venidas, progresos y retrocesos, esa es la naturaleza humana. Pero creo que Paraguay está en un buen camino. Y la clave de los años venideros, la dijiste vos, va a ser el Poder Judicial.
Por lo que le decía antes, la seguridad jurídica no es tanto un problema normativo, es un problema cultural. Y aquí no hay secretos. O sea, uno lee cualquier libro de ciencia política, voy a recomendar dos que para mí dejan la lección muy claramente, que son Orden Político y Decadencia Política de Fukuyama, que es un libro que les recomiendo muchísimo. Y por supuesto, ¿Por qué fracasan los países?, que es un libro más conocido. Todos explican que los únicos países que han logrado tener un rule of law, un gobierno de leyes y no personas, como decía Teodosio González allá en 1929 en Infortunio del Paraguay, es a través de la construcción de burocracias, en el buen sentido de la palabra, fuertes, sólidas, transparentes. Y en determinados lugares se está haciendo eso. Y yo me tomo la palabra a lo que decía la doctora y hablaba con Camilo de Venida, que está internado y que gracias a Dios ya está bien. Es histórico que el Poder Ejecutivo se sume al órgano auditor a decir, controlame y auditame y vamos a hacer una ley para que vos hagas eso, ¿verdad? Eso es algo que tengo que destacar. Obviamente que soy parte interesada porque estuve en el proceso, pero es algo que no se da en otros países. Y en el Poder Judicial vamos a necesitar ese proceso, el mismo proceso que se vivió, por ejemplo, en el famoso Instituto Forestal, dice quién me va a corregir, en Estados Unidos, que fue el banco de datos en Estados Unidos para crear una burocracia fuerte y transparente y que revolucionó, que dejó que Estados Unidos sea un país prebendario, como lo era a mediados del siglo XIX, y sea el país líder en el mundo. Entonces, el gran desafío que tiene Paraguay, creo yo, es ese proceso que vimos en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en la Contraloría, de crear instituciones que hoy, más allá de las luces y sombras que tienen, son creíbles, llevar eso al Poder Judicial. ¿Fácil es? Desde luego que no es fácil. Pero posible. Pero yo soy optimista. La película Hiroshima Mon Amour tenía un diálogo, los que la vieron en su momento, cuando habla de la bomba y el daño de la bomba. Entonces uno de los personajes le pregunta al otro, ¿cómo puede ser que el hombre, capaz de crear una bomba atómica, no pueda pararla? Puede evitar que se mate la gente con la bomba atómica. Dice, porque sin dudas la física no es tan complicada como la política. Y para tocar el Poder Judicial es como parar la bomba atómica. Es un problema político, pero que a lo mejor hay que aplicar la bomba atómica para cambiar todo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Felicitaciones a IDEA, felicitaciones por este hermoso día que hemos tenido. Esto da para mucho más, pero creo que... Muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias. Gracias, Clara, y gracias, Silva. Muchas gracias a nuestros panelistas. Queremos compartir un breve video con todos los presentes que nos acompañaron a lo largo de esta jornada. Así es que les invito a disfrutar con nosotros y ver un poco de lo que ha sido este Summit, compromiso con la prosperidad, crecimiento económico y seguridad jurídica. Hemos llegado al final de este espacio de compromiso con la Prosperidad Summit, Crecimiento Económico y Seguridad Jurídica, organizado por distintos gremios del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y nos despedimos con esta reflexión. Estamos convencidos de que Paraguay tiene todas las condiciones para seguir creciendo y para ello debemos corregir todo aquello que ata o atasca este proceso. Solo así vamos a tener este país de los que todos estemos orgullosos de dejar a nuestros hijos, nietos y a las futuras generaciones. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Un aplauso para todos ustedes.